La muerte de una guagua de solo 3 meses en Temuco a causa de un accidente de tránsito que tuvieron involucrados vehículos que participaban en carreras clandestinas reabrió el debate sobre este tipo de prácticas. ¿Cuán efectiva es la ley que penaliza las carreras ilegales? El informe es de Alejandra González. La adrenalina del peligro y lo prohibido. Esa sensación de tener el control absoluto en una situación al límite, donde un error implica perderlo todo o desencadenar una tragedia. Y supimos que por ahí cerca iban a haber carreras. Fue como apagar tele y despertar en un hospital nomás. Quiso preguntar por mi hijo y no estaba ahí tapado ya mi hijo, había fallecido ya. Ellos andan felices haciendo esas cosas y dejan familia con tanto dolor. Carreras clandestinas prohibidas en Chile que dejan a su paso víctimas fatales o heridos de gravedad. Impulsamos esta ley que se llama Ley de Carreras Clandestinas. Eso se considera un delito. Una norma que endureció las penas, pero que nadie respeta y poco se fiscaliza. El vértigo de la velocidad al margen de una ley que se quedó en el papel. En el auto blanco que se acerca a la esquina va una pareja con su pequeño hijo. Son embestidos por 2 autos que corrían a toda velocidad. Efectivamente se ve un accidente en el tránsito de alta energía. Esa es la consideración básica a partir de las graves consecuencias que hoy día todos conocemos y que lamentamos. El niño de solo 3 meses de vida murió como víctima de responsables carreras clandestinas realizadas en Temuco. Los 2 detenidos quedaron con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, evidentemente insuficientes cuando arrasaron con todo, incluso la vida. Por eso mismo podrían ser reformalizados. Porque la CIA va a ser el organismo técnico que debería aportar los antecedentes ya más decisores al momento de poder establecer la dinámica de ese accidente. Dinámica que, según los primeros antecedentes, no solo habla del exceso de velocidad. Al momento del accidente, el niño fallecido iría en los brazos de su madre y no en el alzador correspondiente. Los niños menores de 2 años deben ir en un sistema de retención infantil mirando a contramarcha dentro de un automóvil. No pueden ir en los brazos de la madre o de algún familiar, o tampoco pueden ir en el asiento de acompañante del conductor. El 5 de octubre, Oliver Ignacio Monsalve Sandoval manejaba este Porsche que resultó casi intacto, mientras que Patricia Marión Conus Sánchez conducía el Ford Mustang de la elocuente imagen. Esa noche tomaron la decisión de correr a toda velocidad por Avenida Caupolicán, infringiendo toda ley y resultando ilesos del grave accidente con consecuencias fatales. Quiero ser muy claro, aquí quien nos puede colaborar mucho en poder prevenir las carreras clandestinas es la ciudadanía. Carreras clandestinas que ocurren en diversos puntos del país. Un mundo tuerca que moviliza a los amantes de autos y motores que, amparados en la oscuridad de la noche, realizan peligrosas e ilegales maniobras que ponen en riesgo no solo la vida de los osados conductores. Hoy se están realizando los velatorios de las víctimas fatales de la carrera clandestina ocurrida la noche del sábado en Quilicura. El conductor responsable quedó en prisión preventiva. Su nombre, Víctor Manuel Morales Fuentes, quien manejaba este Ford Mustang por la calle El Juncal de Quilicura, iba tras un Volkswagen a gran velocidad cuando perdió el control del vehículo y se abalanzó contra el público. No, yo no quiero ver. 6 personas resultaron lesionadas de gravedad. Y se hicieron labores prehospitalarias de inmovilización, contención de hemorragias y espera de que llegaran las ambulancias correspondientes para que fueran trasladados. Pero una joven embarazada murió al igual que Renato Ramírez, un adolescente de 16 años. Todos ellos asistieron como público al espectáculo ilegal. Y me llama mi hijo que llorando, que algo le pasó al hermano, que lo fuera a ver, y que yo no sabía dónde estaba.
Supuestamente había ido a comer con unos amigos ahí a los carritos Fast Track que hay que ganan por ahí. Y empiezo a preguntar por mi hijo y no estaba ahí tapado ya mi hijo, había fallecido ya. Lo trasladaron al Hospital San José, pero era tarde. Renato ya había muerto. Su padre le había advertido del peligro cuando supo que era fanático de estas carreras clandestinas. Teníamos mucha confianza y me contó. Y ahí lo reté y nunca más. ¿Lo castigó esa vez que fue a las carreras? Sí. Un niño de 16 años, tú de repente no sabes para dónde se arrancan y no te dicen. A 10 meses de la partida de Renato, el dolor persiste. Perder a un hijo es algo que marca a cualquier familia. La verdad era cariñoso, amoroso, bien de piel. Se emociona, ha pasado poco tiempo, ¿no? Sí, como que fuera reciente, pero era muy de amigo, como te digo, cariñoso. Le gustaba jugar a la pelota, compartir con sus amigos. Mucho con su hermano también, sus primos, era muy de familia. Martín Cortés, de 18 años, fue otra de las víctimas de esa carrera, pero él sobrevivió. Recuerda que ese día viajó temprano desde su casa en Los Andes a Santiago junto a un grupo de amigos. Amante de los autos, decidió quedarse a ver la competencia clandestina. Un amigo mío que también lo chocó contra Festa me dijo que él vio el auto, vio las luces, pero él tiró a hacer el quite y ahí como que se rompió el brazo, se lo cortó, no sé cómo fue. En ese transcurso yo no vi nada. Después fue como apagar tele y desperté en un hospital, ¿no? Pasó un mes en coma. Hasta los médicos ven su recuperación como un milagro. Este atropello marcó la vida y el cuerpo de Martín para siempre. Eso. Y bajamos lentamente, controlado. Vamos. Subimos. Sabemos que en algún momento, insisto, como va a tener una prótesis, el caminar con prótesis generalmente ocasiona dolor lumbar, el cual ya tiene presente en este caso Martín por temas de posicionamiento y distintas cosas, entonces por eso nos enfocamos también en activar un poquito la musculatura abdominal, lo que nosotros llamamos el core. ¿Ya? En enero, Martín comenzó con las terapias en la Fundación Teletón. La consecuencia más grave del atropello es que perdió su pierna derecha. No ha sido un camino fácil el proceso. Su madre, además, debe costear los traslados desde Los Andes a Santiago y no siempre disponen del dinero. La vida nos cambió de la noche a la mañana 1000%. O sea, empezar todo de nuevo. La Teletón me abrió las puertas para el tratamiento de mi hijo. Pero los viajes los tengo que costear yo, los tenemos que costear nosotros. Entonces, a mí si me dan 8 terapias en el mes para Martín, son 800.000 pesos, que yo no cuento con esos 800.000 pesos. Sí, poco a poquito he tenido que volver a hacer todo de nuevo, aprender todo, a hacer todo de nuevo. Bañarme, ir al baño, vestirme. Todo a poco he ido aprendiendo de nuevo. El responsable de las 2 muertes y de haber mutilado a Martín es Víctor Manuel Morales Fuentes, conductor del Ford Mustang que los arrolló. Detenido en el lugar esa misma noche, fue formalizado por cuasi delito de homicidio y permanece hasta hoy en prisión preventiva. Siempre existe la posibilidad de modificar las medidas cautelares, cualquiera que ellas sean. Prisión preventiva la más gravosa. Pero en este caso parece complejo que en definitiva se modifique. Y en el evento que el Tribunal de Garantía quisiera modificarlo, el Ministerio Público va a apelar de aquello, por la gravedad de los hechos, por la cantidad de víctimas que hay en el caso. Morales Fuentes tiene 36 años, es comerciante y en su hoja de conductor registra faltas por exceso de velocidad y no tener su licencia al día. La noche del atropello pasó primero a un local de comida rápida junto a una amiga y más tarde se sumó a las carreras clandestinas en Quilicura. Nos trasladamos hasta las carreras, donde al llegar a una calle que creo se llama El Juncal, me percato que había gran cantidad de personas apostadas en el costado de la calzada y sobre el bandejón central, por lo que hice ingreso a la citada arteria en el vehículo de manera rápida y al avanzar un poco más perdí el control,
Chocamos con una solera y se activaron los sistemas airbag, donde finalmente me volqué y solo me daba cuenta que el auto giraba en dirección que desconozco. Luego de eso, cuando el automóvil se detuvo, las mismas personas nos rescataron desde el interior del vehículo y me di cuenta que con el accidente ocurrido atropellé a la gente que se encontraba en el bandejón central. El imputado es formalizado prácticamente 24 horas después de ocurridos los hechos, con los antecedentes de ese momento, ¿ya? Ha pasado el tiempo, han habido diligencias de investigación que, entre otras cosas, permiten a lo menos dar cuenta que 2 de las víctimas sufrieron mutilación de miembro importante. Este grave accidente ocurrió luego de la modificación a la ley de tránsito efectuada en el año 2022, que sanciona la velocidad temeraria y las carreras clandestinas. Es la llamada Ley Toretto, cuyo nombre alude al personaje de la saga Rápido y Furioso, una norma que tipifica como delito estas prácticas ilegales en todas sus expresiones. Se especifica estas 3 figuras: el que presta vehículos, el que organiza la carrera o aquella persona que conduce un vehículo en una carrera clandestina, en que también se transmiten también las personas que hacen este tipo de piruetas con los vehículos, que por supuesto ponen en riesgo a todas las personas que están alrededor. Las sanciones a quienes participen en carreras clandestinas van desde los 61 días hasta los 540 días de reclusión, a quienes causen lesiones menos graves o graves de 541 días hasta 3 años de cárcel, y en el caso de las lesiones más graves, la condena oscila entre los 3 años y 1 día y los 5 años de presidio. Y si las consecuencias son fatales, él o los involucrados arriesgan desde 3 años y 1 día hasta 10 años de prisión, además de multas que pueden llegar hasta las 20 unidades tributarias mensuales, e incluso arriesgan perder la licencia de conducir en caso de reincidencia. Y en paralelo también esa ley define la figura de velocidad temeraria, que es aquella persona que conduce a una velocidad que supera el máximo permitido en 60 kilómetros por hora. También eso se considera un delito y por lo tanto arriesga sanción de cárcel equivalente a la anterior. El objetivo de la norma era desincentivar estas prácticas ilegales, pero quienes participan y organizan estos eventos pareciera no se dan por enterados. Marcas de ruedas recientes en el lugar donde ocurrió el accidente nos demuestran que estas carreras no son algo del pasado. Regresamos en la noche hasta calle El Juncal, precisamente donde murió Renato y Martín perdió una de sus piernas. Este era el panorama. Mira, se detuvo porque en el bandejón hacia el otro lado hay varios autos estacionados en una cancha de fútbol y justo iba saliendo el auto. Eso habría detenido al sujeto y además viene una micro atrás. A vista y paciencia de todos, este auto marca Peugeot del año 98 y claramente adaptado para las carreras, hacía gala del poder de su motor. Incluso algunos jóvenes miraban desde un bandejón estas peligrosas maniobras. Las empresas que ofrecen el seguro obligatorio de accidentes personales, SOAP, establecen que en el contexto de accidentes causados durante carreras clandestinas no correspondería dar cobertura a las víctimas. Como emocionalmente nos dejó mal, económicamente mal, entonces ojalá que estas carreras no sigan. La gente que no vaya, porque le puede pasar lo mismo que le pasó a mi hijo y a las familias o las otras personas que estaban conmigo, que se busquen un lugar. Recursos deben tener, no creo que no tengan recursos para hacer todo ese tipo de carreras y esas cosas, que los gastos o inversión que hacen en los vehículos es porque plata tienen. Entonces busquen algún lugar donde puedan hacer esas carreras.
unas horas de adrenalina parecieran ser más importantes que la vida misma para los cultores de estas prácticas ilegales, quienes incluso corren el riesgo de ir a la cárcel por el afán de lucir sus habilidades y vehículos. La contraparte de estos fanáticos son esas personas que murieron o esas otras que no volverán a ser las mismas porque perdieron a un ser querido o porque su cuerpo resultó mutilado a causa de la impericia de un irresponsable que perdió el control de su auto en una carrera clandestina que solo lo condujo hacia la cárcel.